pero hay que aprender a leer entre líneas o saber dónde buscar. En estos últimos días ha habido mucha discusión en nuestra provincia, especialmente en lugares muy calientes, vamos a decirlo así, ¿no? Los cortes de ruta, en muchos espacios, los docentes, los trabajadores de salud, mucha gente está discutiendo la cuestión concreta de cómo funciona el sistema de recaudación en nuestra provincia y fundamentalmente cuáles son los números reales de la economía y de las finanzas provinciales, porque bueno, en general los estudios que se han venido publicando hablan de una visión que es ligeramente diferente a sus hermanas de la Mesopotamia y de la región NEA, ¿no? Gerardo Alonso Schwartz está en línea, él es un economista, un investigador, docente, y viene trabajando hace mucho en la Fundación Yeral. Acaba de publicar un trabajo que me llamó mucho la atención y me parecía que era interesante compartirlo, ¿no? Donde de nuevo discutimos con números, acá hay números y hay investigación detrás. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien por acá, todo bien, por suerte, y bueno, gracias por semejante presentación. Sí, bueno, pues me quedo con esto, ¿no? Me parece que lo primero que uno nota del trabajo que ustedes publican en la revista, que vos publicás en realidad en la revista Novedades Económicas, tiene que ver con el análisis sobre lo que ustedes consideran pueden llegar a ser alguna de las causas del conflicto salarial en nuestra provincia, y toman una serie de elementos en ese análisis, ¿no? Que hacen que Misiones no se la pueda mirar como se mira a Corrientes, por decir algo. Contame un poco cómo fue, cómo nació esta idea de hacer este trabajo. Bueno, la idea, obviamente hay una que siempre cuando analizamos un conflicto de esas características, como el que vivimos las últimas semanas en Misiones, o estamos viviendo todavía porque los docentes todavía están reclamando, pero obviamente con un nivel de conflictividad mucho menor que el que vimos cuando la policía también estaba dentro del reclamo abiertamente. Esto tiene una cantidad de lecturas y una cantidad de explicaciones. Entonces lo que intentamos hacer en este artículo, en esta nota, es brindar datos que nos muestren a ver si había dentro de la gestión de recursos y de gasto público de las provincias en general, podemos encontrar alguna razón que destaque claramente a la provincia de Misiones como una provincia conflictiva o que podría llegar a tener conflictos. Y esto lo hicimos en base a los recursos y a los gastos de cada una de las provincias en los últimos 10 años. Obviamente focalizando también en qué es lo que pasó, no solamente de acá, hace 10 años acá, sino también, sobre todo, resaltando estos primeros meses de la primera mitad del año 2024, con un nuevo gobierno nacional y con algo que lo leemos en todos los medios, o lo escuchamos también en todos los medios, que es una reducción muy drástica del gasto público a nivel nacional, esta motosierra y licuadora que tanto se habla, de que tanto se jacta justamente el gobierno nacional, como política económica para estabilizar la macroeconomía argentina. En este sentido, lo que encontramos es, en primer lugar, de que es cierto que hubo una caída de recursos en términos reales, o sea, no solamente caída en términos nominales de caída de pesos, sino sobre todo el poder adquisitivo de la cantidad de dinero o plata que gira en nación a las provincias. Puntualmente, esto es tan válido tanto para las transferencias corrientes, o sea, las transferencias de coparticipación, que es por goteo diario y por ley de coparticipación, en los cuales obviamente estamos entre las provincias más perjudicadas per cápita, junto con Corrientes también, dicho sea de paso. Pero a su vez, no solamente esto es cierto, porque cuando analizamos coparticipación, la disminución es exactamente la misma en proporción, en porcentaje, a todas las provincias a nivel nacional, justamente por ley de coparticipación. Pero nos encontramos con otro ítem que son las transferencias no automáticas o transferencias discrecionales, como también se las denomina, que son las que el gobierno nacional mes a mes o semana a semana negocia con los gobernadores, con cada uno de los gobiernos locales,
y a discrecionalidad del gobierno nacional, por acuerdos justamente políticos que suelen haber, decide enviar dinero adicional a las provincias. Y ahí nos encontramos con que la motosierra nos mostraba que los primeros 3 meses del año, todos los primeros 2 meses y medio del año, habían tenido una reducción muy drástica de esas, prácticamente con una reducción de cerca del 98,5%, creo que es el valor que para esos primeros meses. Pero si después consideramos los otros, consideramos también marzo y abril, nos vamos a encontrar con que la reducción, si bien fue muy fuerte en todo el país, a la provincia de Misiones no le afectó tanto como a otras. A todos nos afectó, pero acá la reducción fue del orden del 70 y pico por ciento, mientras que a nivel nacional fue de más del 90%. Entonces, concluyendo esto implica, todo esto que estoy diciendo, es que implica de que la cantidad de recursos recibidos por la provincia de Misiones en los primeros 4 o 5 meses de este año implica una caída en el poder adquisitivo de esos recursos, claramente, del orden de aproximadamente el 18%, casi el 20%, si lo comparamos con valores iguales a los del año pasado. Pero estos recursos en nuestra provincia se redujeron menos que en otras provincias. ¿Por qué? Porque justamente en esas transferencias discrecionales estuvimos un poquito mejor que el promedio nacional. En segundo lugar, podemos analizar qué es lo que pasó con la recaudación de impuestos provinciales, la recaudación de ingresos tributarios de origen provincial, como técnicamente se los denomina. Y ahí vamos a ver de que la evolución en los primeros meses de este año, si bien también perdió contra la inflación, de todas maneras fue superior a al desempeño que tuvo en provincias similares, como pueden llegar a ser Chaco, Corrientes o Formosa. Entonces vemos que también hubo una pérdida de poder adquisitivo de esos recursos obtenidos o administrados por la provincia de Misiones a través de la recaudación, principalmente de ingresos brutos, pero esta caída no fue tan grande como hubo en otras provincias. Y esto... Perdón. Sí. Y esto, justo estaba sonando también de la otra línea. Y esto implica que, por un lado, nos sorprendió a nosotros estos datos porque no entendíamos de que ante la caída de afluencia de brasileños y paraguayos, también íbamos a tener una caída más fuerte de recaudación de ingresos brutos por menor cantidad de compra, menor volúmenes de compra, pero nos encontramos que otras provincias fueron más perjudicadas por otras razones que, bueno, es mucho más complejo y más largo de explicar, pero nos encontramos con esa realidad. Entonces también en ese punto nos encontramos con que la caída de poder adquisitivo de los recursos de Misiones fue un poquito menor, tenemos un mejor lugar que algunas otras provincias del país. Eso no significa de que nos haya ido bien, no significa que hayan crecido los recursos, pero significa de que esa no sería una razón por la cual uno diría el conflicto tenía que estallar en la provincia de Misiones, porque hay otras provincias que estarían mucho más complicadas que la provincia de Misiones. Así que a partir de ahí comenzamos el análisis de los gastos de la provincia, puntualmente el gasto salarial, y ahí comparamos el gasto salarial promedio con el gasto también en docentes, de personal docente, y algunos ítems adicionales. Y ahí nos encontramos con que, como bien dicen algunos representantes de los trabajos, no es nuevo, es ya de hace varios años. A ver, ahí tenemos una... tenía salario... Gerardo, ahí, discúlpame, ahí se perdió un poquito la señal. Vos decías, bueno, los representantes de los trabajadores vienen planteando, y ahí se perdió un poco lo que dijiste, desde hace ya algún tiempo. Sí, vienen planteando que sus sueldos están retrasados, perdiendo con la inflación hace varios años, y esto es así, claramente es así. De hecho, hace varios años, siguen también en todas las provincias, los salarios han perdido contra la inflación, prácticamente en todas las provincias han perdido, creo que salvo en 2, en todas las otras provincias o todas las otras jurisdicciones han perdido contra la inflación, los salarios sobre todo de los docentes. De todas maneras que es válida el reclamo de que hace bastante que estaban retrasados. Entonces en ese marco nos encontramos con que
el nuevo gobierno nacional, de Milei y como es con todo su equipo, ha generado una serie de reformas, tanto en el Banco Central como en política monetaria, como en política también de gasto público y de reeducación de tarifas, que ha hecho que ha generado un crecimiento muy fuerte de la inflación durante los primeros meses de este año, llevando la inflación al orden aproximadamente al 68% en los primeros 5 meses de su gobierno. Y esto es lo que ha sin duda disparado el conflicto, porque ante una situación que ya venía retrasada de salarios, una demora en la actualización de estos salarios, que puede parecer poco en otros contextos, en este contexto tan volátil, de tanta inflación, incremento de precios, o pérdida de calidad de vida de los trabajadores, un mes y medio de retraso en el diálogo y en la actualización, sin duda generan efectos mucho mayores, y ahí es donde vemos justamente la razón o una de las principales explicaciones a este conflicto tan complejo que ha surgido en las últimas semanas. Uh-huh. Y ahí aparece un dato más que me parece que lo planteaba uno de los dirigentes gremiales, que es que el proceso de no actualización sobre todo se hizo muy duro en los últimos 3 meses del año que terminó. Es decir, a poco de asumir Milei, es ahí donde hasta diciembre no se produce ninguna actualización, y al mismo tiempo se produce el golpe más violento, hablando de inflación, más una devaluación. Digamos que es un cóctel que impactó muy fuerte en los salarios y en el poder adquisitivo en general. Sí, puntualmente la devaluación no sería importante sin impactar en la inflación, ¿no es cierto? Claro. Si no tuviese impacto en la inflación, no sería relevante por sí misma. De hecho, cuando hablamos de la preocupación sobre el tipo de cambio, es por que nos preocupa el efecto, se denomina técnicamente pass-through, justamente el proceso de traslado de esa modificación del tipo de cambio a los precios de todos los productos de la economía, o sea, se traslada a la inflación. Eso es lo que más nos preocupa. Uh-huh. Y sí, es así como decías, y ante esto justamente vemos que distintas provincias han reaccionado de forma por ahí un poco más rápido, un poco más de forma de shock, por distintas razones. También podemos teorizar acerca de distintas posibilidades de por qué lo hicieron, pero más allá de eso está claro de que la reflexión final del informe es que estos contextos de mayor y creciente inflación, como la que tuvimos los primeros meses de este año, que se estaría calmando, pero de todas maneras lo vivimos, generan presiones muy fuertes a los gobiernos provinciales, pero también para los municipios, cosas que todavía no hablamos, pero todavía no empezaron los conflictos, pero también se traslada estas presiones, esta necesidad de diálogo a los municipios para justamente generar un diálogo y negociación permanente con los sectores trabajadores para evitar que llegue a escalar la conflictividad a estos niveles como lo vimos en nuestra provincia. Tal cual. Bien, me parece que va a estar bueno después ver las devoluciones que te han hecho del trabajo, ¿no? Más adelante vamos a charlar seguramente de eso, a ver, cuáles son las opiniones o si hay alguien que discrepa por ahí con el análisis que ustedes hacen. Sí, seguramente hay muchas visiones y todas serán bienvenidas porque todos son aportes. Podemos no coincidir, pero siempre es bueno el diálogo y el intercambio de opiniones, así que más que bienvenido siempre. Dale. Gerardo, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y que tengan un muy buen día. Gerardo Alonso Schwartz, entonces, de IERAL, charlando con nosotros, y este trabajo que ha sido publicado en la revista Novedades Económicas, un informe sobre las posibles explicaciones a la conflictividad salarial en nuestra provincia, cuáles serían los elementos desde la perspectiva de la economía y de las finanzas que podrían explicar esta serie de conflictos que se han venido dando. 17:48 en la tarde. Aquí una idea que es pura ilusión, una mala situación de lo que pasó.